¿Te imaginas un ave tan espectacular que verla en libertad se considera el santo grial de la naturaleza? En lo profundo de las selvas nubladas de Centroamérica vive una auténtica leyenda viviente, el quetzal. Parece una criatura salida de un cuento, pero es completamente real. Hoy vamos a descubrir 10 datos sorprendentes de una de las aves más fascinantes, misteriosas y admiradas del planeta. Comenzamos con que el quetzal está considerado como uno de los pájaros más bellos del mundo. No es casualidad que su nombre en inglés sea Resplendent Quetzal, que significa literalmente quetzal resplandeciente. Su pecho rojo intenso, su plumaje verde iridiscente y su elegante silueta han cautivado a exploradores, científicos y observadores de aves durante siglos. Ver uno en libertad es considerado uno de los grandes objetivos del avistamiento de aves en América. Pero lo más asombroso es su apariencia, que parece mágica. El brillante verde de sus plumas no proviene de pigmentos, sino de un fenómeno físico extraordinario. Sus plumas contienen estructuras microscópicas que manipulan la luz de manera similar a un prisma. Dependiendo del ángulo desde el que se observe, el ave puede mostrar tonos verdes o azulados. Es el mismo principio que crea los reflejos iridiscentes en algunas mariposas y colibríes. Detrás de este deslumbrante aspecto hay un compromiso de pareja admirable, una estricta monogamia estacional y un cuidado parental ejemplar. Durante cada ciclo de reproducción, macho y hembra defienden su territorio con firmeza. Ambos invierten exactamente la misma energía protegiendo el nido y alimentando a sus polluelos. Ciertas parejas pueden reencontrarse en temporadas sucesivas, fortaleciendo un vínculo que va mucho más allá de una simple reproducción estacional. Para conquistar a su pareja, el macho presume de una cola que duplica con creces el tamaño de su propio cuerpo. En la época de apareamiento, le crecen 4 majestuosas plumas ornamentales que llegan a medir hasta 65 centímetros de longitud, superando ampliamente el tamaño de su propio cuerpo. Las hembras carecen de este adorno, diseñado exclusivamente para que el macho realice sus vuelos de exhibición, donde sus plumas ondean como cintas flotantes. Su forma de alimentarse también es fascinante y vital para el ecosistema, basándose en la deglución total y la posterior regurgitación. Al quetzal le encantan los frutos de la familia del aguacate silvestre y gracias a su boca excepcionalmente ancha puede tragárselos enteros. Tras digerir la nutritiva pulpa, regurgita las semillas intactas. De esta forma, contribuye constantemente a la dispersión de plantas y ayuda a mantener la diversidad de los bosques nubosos donde vive. Cuando llega el momento de construir su hogar, el quetzal se convierte en un arquitecto que excava directamente en troncos de árboles muertos o en descomposición. Tanto el macho como la hembra participan en este trabajo, perforando cavidades a varios metros de altura. En lugar de recoger ramas del suelo, la pareja trabaja unida usando sus picos para perforar profundas cavidades a gran altura. La incubación de sus característicos huevos de color azul pálido nos regala una de las imágenes más curiosas y tiernas de la naturaleza. Ambos padres comparten la incubación, pero el detalle más sorprendente ocurre cuando el macho entra en la estrecha cavidad del nido. Para proteger sus largas plumas ornamentales, las dobla cuidadosamente hacia adelante sobre su cabeza. Así, las plumas se asoman por la entrada y quedan totalmente protegidas de las paredes rugosas. Aunque los quetzales adultos adoran la fruta, cambian radicalmente la estrategia cuando nacen sus polluelos, ofreciéndoles una dieta hiperproteica. Durante los primeros días de vida, los padres buscan sin descanso pequeñas lagartijas, ranas, lombrices e insectos grandes. Este aporte nutricional resulta esencial para el rápido desarrollo de músculos, huesos y tejidos. Gracias a esta estrategia, las crías obtienen la energía necesaria para enfrentar las exigencias de sus primeras semanas de vida. Otro dato poco conocido es que el quetzal no permanece siempre en el mismo lugar. A lo largo del año, realiza migraciones altitudinales siguiendo la disponibilidad de alimento. Cuando ciertas frutas dejan de abundar en las montañas, estas aves descienden hacia regiones más bajas en busca de nuevos recursos. Más tarde, regresan a las selvas nubladas para reproducirse. Estos desplazamientos están sincronizados con los ciclos naturales de fructificación del bosque.
Terminamos este viaje recordando que el quetzal fue el ave sagrada por excelencia para los antiguos mayas y aztecas, quienes lo vinculaban directamente con el dios Quetzalcóatl. Matar uno era un crimen castigado con la muerte. Por eso, lo capturaban vivo con extremo cuidado. Recolectaban las plumas de la cola tras la muda para los tocados reales y luego era liberado. Su importancia cultural fue tan grande que inspiró leyendas y figuras religiosas asociadas con serpientes emplumadas y deidades del cielo. El quetzal resplandeciente es mucho más que una ave hermosa. Es un equilibrio perfecto entre la magia de la evolución biológica y el misticismo de nuestras culturas ancestrales. Proteger las selvas donde habita es asegurar que el cielo siga contando con este ser mágico. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Suscríbete para descubrir más maravillas de nuestro planeta.